¿Qué tal, amigos? Pongan atención. El comisionado del Seguro Social acaba de hacer un anuncio que puede afectar a todos los beneficiarios del Seguro Social. Es información vital que puede tener un impacto significativo en sus vidas. No pueden perderse ni un segundo de este mensaje urgente. Manténganse con nosotros para conocer todos los detalles y asegurarse de estar al tanto de cómo estos cambios, estos anuncios por parte de alguien tan influyente como lo es el comisionado del Seguro Social, pueden influir en la situación general que está viviendo el sistema del Seguro Social. No se olviden de compartir esta noticia con todos sus seres queridos, darle un me gusta a este video, suscribirse para recibir actualizaciones inmediatas sobre importantes temas como este. Juntos estaremos preparados para enfrentar cualquier desafío que se presente en el camino. Martin O'Malley, el comisionado del Seguro Social, como bien sabemos, testificó recientemente en 3 audiencias en el Congreso de los Estados Unidos. Todo esto sucedió en el lapso de tan solo 2 días. Como bien sabemos, esto es bastante inusual en Washington, D.C., y nos refleja la urgencia de abordar los graves problemas que aquejan a una agencia responsable de pagar más de $1 billón en beneficios anuales a 70 millones de adultos mayores o estadounidenses en general. Desafortunadamente, el testimonio de O'Malley solo eclipsó un problema más enconado en la administración del Seguro Social. Una fuente de molestia para el Congreso plantea en las audiencias que el uso continuo por parte del Seguro Social de datos laborales obsoletos al tomar determinaciones de discapacidad debe terminar. De hecho, el senador Mike Crapo, republicano por Idaho, un miembro de alto rango dentro del Comité de Finanzas del Senado, hizo de esto un elemento central en los comentarios de apertura, pues, en lo que fueron estas audiencias. La fuente de preocupación es que la agencia de O'Malley utiliza datos basura para negar a los estadounidenses discapacitados los beneficios que necesitan. A los solicitantes de incapacidad se les niega beneficios rutinariamente, porque el Seguro Social dice que podrían tener un empleo remunerado, clasificando, por así decirlo, nueces, procesando huevos y dirigiendo sobres o preparando documentos. La lista de empleos del Seguro Social proviene de un libro que es obsoleto, llamado Diccionario de Títulos Ocupacionales. Aunque se reunió en gran medida en la década del año 1970, pues hasta el día de hoy todavía se utilizan para realizar las negaciones en las solicitudes. En una notable hazaña de recopilación de datos, la Oficina de Estadísticas Laborales acaba de producir una recopilación de datos en referencia sobre requisitos físicos, mentales y ambientales del trabajo, más que todo en la actual economía estadounidense. De hecho, el Seguro Social trabajó estrechamente con esta Oficina de Estadísticas Laborales para definir elementos de datos para que los nuevos datos pudieran usarse en los programas de discapacidad. Cuando se le preguntó por qué el Seguro Social sigue utilizando esta información considerada obsoleta, luego de gastar millones de dólares para recopilar nuevos datos, pues el comisionado ofreció una respuesta bastante, podría considerarse desinformada. Lamentó que el gasto en recopilación de datos pareciera no tener fin. De hecho, pues hubo un final, y es que la Oficina de Estadísticas Laborales produjo los datos, la cual está disponible hasta online, y lo único que impide al Seguro Social utilizarlo son los fallos de la propia gestión. O'Malley también ofreció un vago testimonio sugiriendo que en lugar de que investigadores recopilen datos laborales, tal vez con algo de tecnología disponible se pueda hacer un cotejo de datos y otras cosas que existen en el mundo sería el camino a seguir. Tal vez O'Malley piense que el uso de datos o de ofertas de trabajo de, por ejemplo, Indeed o algo similar, proporcionaría datos que se podrían mantener en los tribunales federales cuando se escuchen,
las apelaciones por discapacidad. Si es así, pues eso es notablemente ingenuo. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando aquí realmente? Es muy probable que O'Malley haya sido influenciado por la burocracia del Seguro Social. Y es que el personal de la sede del Seguro Social está fuertemente invertido en gestionar la óptica de los problemas de los datos, en lugar de querer resolverlo. También es muy posible que O'Malley no quiera simplemente gastar capital político para resolver un problema que lo consideran sustancial, sino dejar que, este problema lo solucione un sucesor. Al observar los comentarios anteriores de la agencia, junto con el lenguaje que O'Malley ha adoptado ahora, no es difícil ver las líneas generales del próximo esfuerzo del Seguro Social para disimular su problema de datos basura. Es probable que el Seguro Social anuncie que algunas de las ocupaciones podemos considerarlo más ridículas del diccionario de títulos ocupacionales ya no se van a utilizar. Y para mayor cobertura, tal vez insinúe que la agencia está considerando un nuevo enfoque más innovador para recopilar datos. Obviamente estamos hablando de que un nuevo enfoque podría especificarse vagamente y llegar a ninguna parte. Pero ya sea que el personal de la Administración del Seguro Social haya sido franco al informar a O'Malley o no, él debe entender que el diccionario de títulos ocupacionales está profundamente arraigado en las regulaciones y políticas del Seguro Social. Simplemente no existe una solución parcial para este tema de los datos basura. El intercambio del senador Bill Cassidy con el comisionado O'Malley durante la audiencia de finanzas del Senado fue particularmente interesante, ya que defendió la recopilación de los nuevos datos por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales, pero en lugar de declarar la victoria, O'Malley ofreció el mismo cuadro triste del Seguro Social luchando por hacer algo. Cassidy estaba visiblemente frustrada. El Congreso necesita realmente entrar en detalles y precisar la fuente del problema, y luego de esto, proporcionar alguna dirección. El paso más sencillo es que el Congreso insista en el que el Seguro Social tome nota administrativa de los nuevos datos. El Seguro Social nunca más volverá a obtener datos tan fáciles de usar ni de tan alta calidad. Al tomar nota administrativa de los nuevos datos, el Seguro Social de hecho hasta alentaría a sus expertos vocacionales a utilizar los datos al testificar en audiencias de discapacidad, pues eso a su vez permitiría a los estadounidenses obtener audiencias más justas sobre sus solicitudes de discapacidad. Los expertos vocacionales forman parte del sector privado y deben brindar experiencia independiente al testificar. La seguridad social no puede impedirles utilizar mejores datos. Muchos expertos vocacionales consideran que el uso continuo del diccionario de títulos ocupacionales no es profesional ni incluso o poco ético. Los nuevos datos ahora se utilizan en testimonios de expertos en algunas audiencias de discapacidad. Es de esperar que esta tendencia continúe y tal vez el sector privado pueda asumir el liderazgo si el gobierno sigue fracasando.